Queridos hermanos, Dios les bendiga a todos. Damos gracias al Señor por permitirnos compartir esta su palabra y poder de verdad edificarnos unos a otros con diferentes temas que estamos viendo, pero que todos salen de Proverbios, complementados con otros pasajes de la Biblia, como debe hacerse todo estudio, buscar referencias. Y esperamos que este tema que comenzamos ayer sobre la familia, pero en Proverbios, porque llevamos más de un mes en Proverbios, sea de ayuda para muchos padres jóvenes, sobre todo, y por qué no abuelos que de una u otra manera están criando a sus nietos. También es importante que tengamos estos pasajes presentes en nuestras vidas. Continuamos con los proverbios y las enseñanzas en cuanto a la familia en el día de hoy. Y queremos destacar lo importante que es dejar una herencia espiritual a nuestros hijos para que sigan el camino correcto. Lo importante que es dejar una herencia espiritual. No estamos hablando de herencia material, sino una herencia espiritual, que es más importante que lo material. Quiero comenzar con el Proverbio 17:6. 17:6 dice la palabra de Dios: corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. Palabra muy bonita. Los nietos corona de los viejos. Pero también dice que la honra de los hijos son sus padres. Sinceramente creemos que en el tiempo de hoy no se practica esta enseñanza, lamentablemente. Ya se tiene en poco a los ancianos, los nietos no quieren a los abuelos, no los cuidan. Y los hijos pues no ven honra en sus padres, sino que tratan de extorsionarlos, de exprimirlos y tratarlos mal. Y ese es el mundo que tenemos hoy en día, lamentablemente. Pero la palabra de Dios nos es clara. Corona de los viejos son sus nietos. Y los viejos son honra para sus hijos. Es un honor grande el patrimonio familiar. Por tanto, debemos asegurarnos de dejar a nuestras próximas generaciones un patrimonio piadoso. Así, ellos conservarán y asegurarán mantener una vida recta. Pero es importante esa herencia piadosa a la familia, a los hijos, a los nietos y a toda la descendencia, las generaciones que vengan. Hay ejemplos muy prácticos, muy reales en la Biblia de la importancia de dejar esta herencia. Y el primero que vamos a ver, lo voy a invitar a que vaya conmigo a Primera de Samuel, capítulo 2, Primera de Samuel, capítulo 2 y versículos 18 y 19. Primera de Samuel, para que veamos parte de lo que estamos hablando de esta herencia piadosa que debemos dejarle a nuestras generaciones. Dice Primera de Samuel 2, versículos 18 y 19. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía su madre una túnica pequeña, y la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. ¿Qué está pasando aquí? Ana, si recordamos, no podía tener hijos. Ella oró al Señor para que le diera hijos y le prometió que si le daba un hijo, ella lo iba a dedicar al Señor. Aquí en este pasaje que acabamos de leer, ya Ana
había dedicado a su hijo Samuel al Señor. Apenas lo destetó, ella lo llevó al templo, pero dice aquí que todos los años estaba Ana con su hijo Samuel. Le hacía túnica desde chiquito, y lo vestía y lo llevaba y lo visitaba al templo donde lo había dejado dedicado a Dios. Pero ustedes no crean que ella simplemente iba a llevarle una túnica y a visitarlo. El joven Samuel aprendió la palabra de Dios y fue fiel al servicio de Dios, a pesar de que él se crió allí en medio de los hijos de Elí, del sacerdote Elí, que eran perversos e impíos. Lo cual nos enseña que Ana y su marido le enseñaron el temor de Jehová. Ellos le enseñaban cada vez que subían al templo, le enseñaban principios de la palabra de Dios y lo encaminaron, le dejaron una herencia piadosa a Samuel. Él aprendió a servir al Señor desde muy chiquito. Dice, y el joven Samuel crecía en estatura y en sabiduría. Y siempre sirviendo al Señor, a pesar de la influencia negativa que tenía de los hijos de Elí. Entonces, esto nos corrobora de que hay que dejar una herencia a las generaciones. Es importante, entonces, que nosotros podamos entender que aunque estemos viejos, que aunque ya somos padres, debemos dejarle esas enseñanzas a nuestros hijos y a nuestros nietos, para que ellos a su vez enseñen a sus generaciones y se mantengan en los caminos rectos del Señor. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos dejando que el mundo influya en nuestros hijos, en nuestros nietos, sin enseñarles los principios bíblicos, los principios de la palabra de Dios? ¿Le estamos dejando esa herencia a ellos? ¿Los estamos llevando a la iglesia para que escuchen la escuela dominical, para que escuchen las enseñanzas de la palabra de Dios? ¿O simplemente llegamos a la hora del culto y no les permitimos aprender más de la palabra? ¿O no vamos? ¿O los invitamos a la playa el domingo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos dejando una herencia a nuestros hijos? No hay duda que la madre de Samuel le enseñaba a su hijo, y Samuel fue un gran profeta. El primer profeta y último juez de Israel fue Samuel. Recibió una herencia piadosa de parte de sus padres. Miren el Salmo 127, 3 al 5. Salmo 127, 3 al 5. Dice la palabra de Dios allí: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa estimada del fruto del vientre. Como saetas en mano de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Bienaventurado el que llena su aljaba de ellos. La Biblia llama a los hijos aquí herencia de Jehová. Una recompensa que recibimos, un regalo que recibimos de Dios, son los hijos, herencia. También nosotros podemos aprender mucho de las lecciones valiosas que ellos nos ofrecen aún desde chiquitos. En su ingenuidad debemos aprender mucho de nuestros niños. Debemos ver a los hijos como una oportunidad para moldear el futuro. Noten, oportunidad para moldear el futuro. El futuro está en ellos, pero debemos verlo como la oportunidad para moldearlo. O sea, educarlos, llevarlos, guiarlos dentro de las enseñanzas cristianas.
dentro del temor a Jehová, principios de la palabra de Dios, que respeten a Dios, que teman a Dios y que busquen de su palabra. Herencia. Nuevamente la palabra herencia. ¿Qué le estamos dejando a nuestros hijos? Valore a sus hijos como Dios los valora, y Dios los está valorando como una herencia. Hermanos, ¿qué estamos haciendo con nuestros hijos? ¿Por qué el mundo en el día de hoy, los niños, los hijos se están perdiendo, se están yendo al mundo, se están yendo tras las drogas, tras las cosas malas, las niñas a la prostitución? ¿Por qué? Porque no lo estamos viendo como la oportunidad del futuro, no los estamos guiando en el bien. No estamos cumpliendo con nuestro deber ante Dios y se están perdiendo por no educarlos en el temor de Jehová. Herencia de Jehová. ¿Con quién quedamos mal si no educamos y guiamos a nuestros hijos en el camino de Dios? Con el mismo Dios. Y no estamos dejando una herencia y pronto cuando crecen se van a desviar por los caminos equivocados. Ahí mismo el Salmo 128. Miren los versículos allí, el Salmo 128 y los versículos del 1 al 6. Dice la palabra de Dios: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Estamos hablando de enseñar a los niños en el temor de Jehová, que anda en sus caminos. Estamos hablando de enseñarlos a andar en sus caminos. Cuando comieres del trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Noten el 3. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Qué hermoso que cada uno de nosotros pudiera educar a sus hijos así, en el temor de Jehová. Dice, y serás bendecido. Serás bendecido aquel que cría a sus hijos en el temor del Señor. Volvemos a Proverbio 17:21. Proverbio 17:21. Miren lo que nos dice la palabra de Dios allí. El que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. Hay que dominar la rebelión de los hijos cuando se manifieste en ellos. Si usted no corrige a sus hijos, los resultados serán desagradables. Eso es lo que nos quiere decir ese versículo. Hay que saber educarlo. No vamos a buscar la lectura, pero ahí mismo donde estábamos en Primera de Samuel, en el capítulo 2 y versículos 12 y 17, nos dice que los hijos de Elí eran impíos, dados al mal, los hijos de un sacerdote, pero no estaban siendo educados piadosamente, no estaban siendo educados por Elí en el camino de Jehová, y se criaron como impíos, haciendo cuanto pecado había, inclusive tomando hasta de los sacrificios que eran hechos a Dios y teniendo actos malos en el mismo santuario. Elí no le dejó herencia a sus hijos y pagó con su vida, y también sus hijos. Será bueno que te leas con calma este pasaje en el capítulo 2 y 3 de Primera de Samuel. Pero nos da una idea del fracaso, del error que es no llevar a los hijos por el camino del Señor. Miren el Proverbio 23, 13 al 15. Proverbio 23, 13 al 15. Proverbio 23, 13 al 15. Lo que nos dice la palabra de Dios allí. Dice así: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Si lo castigas con vara, no morirá.
lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol, o sea, del cementerio. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí me alegraría el corazón. Si el corazón del hijo fuere sabio, también a mí me alegrará el corazón. Pero aquí nos está mandando a corregir a los hijos y a usar la vara. El gran problema de hoy en día, muchos padres son reacios a disciplinar a sus hijos. Algunos temen dañar la relación con sus hijos o que se resientan. Y por eso no los disciplinan. Sin embargo, hermanos, la corrección no matará a tus hijos. Téngalo presente. La corrección no matará a sus hijos. Hay que usar la vara también. Más bien, la corrección los previene de imprudencia que sí los pueden matar. Si tú los corriges, puedes evitarle que sus imprudencias y su forma de vida los lleve a la muerte. El gran problema de hoy en día, las autoridades. Hoy en día hay leyes que están en contra de la corrección de los hijos. Y por eso muchos se pierden. Eduque a sus hijos en el camino del Señor. Y aun cuando fueren viejos, no se apartarán de él. Medite en esto. Hay que corregir a los hijos. Pero usted tiene que dejarle una herencia piadosa a su familia. Que Dios le bendiga.